Saludos chicos, en el siguiente ejercicio les voy a explicar cómo debemos nosotros calcular la energía tanto en inductores como en capacitores, ¿sí? Recuerden, el comportamiento que nosotros tenemos en el inductor para cuando este se encuentra alimentado por una fuente de corriente continua es cortocircuito o circuito cerrado. Mientras que para el capacitor bajo las mismas condiciones de corriente continua es circuito abierto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver aquí es los componentes y dónde se encuentran conectados. Pero ya haciendo el criterio que les dije hace un momento. Circuito abierto para capacitor y cortocircuito para inductor. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso es redibujar el circuito, pero, en, pero ya con las características que les estoy mencionando. Entonces, miren, tenemos aquí el capacitor ya un circuito abierto y el inductor ya un cortocircuito. Entonces aquí ya vemos los efectos que esto causa. Primero, tendremos una corriente que va a salir de la fuente, siempre del positivo para los análisis matemáticos y circuitales, ¿no? ¿Sí? Esta resistencia de 4 ohmios que yo tengo aquí en este momento quedaría ya sin efecto, ¿sí? Porque no existe contacto con el circuito para cerrarlo, ¿sí? Pero ¿qué nos interesa aquí? Encontrar el voltaje en este capacitor. ¿Por qué? Porque la energía que se nos pide calcular es en base al voltaje en el capacitor. Mientras que acá el circuito ya está cerrado, pero aquí recuerden que existe un inductor, ¿sí? Pero ese inductor se comporta como un cortocircuito. ¿Pero qué nos interesa entonces aquí calcular? Está marcado con la flecha la corriente que nosotros vamos a circular por ahí. Pero mire, la corriente de este inductor será la corriente que circule por esta resistencia de aquí. Entonces, vamos a proceder nosotros a resolver el circuito, ¿sí? Entonces, sigamos y tenemos acá ya la resolución. Hagámosle un poquito más grande para poderle ver de una mejor manera, ¿sí? Listo. Listo, creo que ahí está en un tamaño en el que podemos visualizar sin ningún problema. Listo, entonces miren, aquí ya he dibujado el circuito, ¿sí? El circuito aquí está indicado abierto y cortocircuito, corriente en el inductor, voltaje en el capacitor. Entonces, vamos a anotar las ecuaciones que nosotros tenemos acá. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Las que les expliqué cuando vimos la clase teórica. Inductor, energía en el inductor es igual a 1/2 de L por la corriente del inductor al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo importante aquí? Calcular la corriente que circula por ese inductor, o sea que pasa por este pedazo de cable de aquí, ¿sí? Esa corriente, recuerden, era la misma corriente que tenemos por la resistencia de 5 ohmios. Entonces, es lo que debemos calcular, la corriente en la resistencia de 5 ohmios. Y tenemos aquí un inductor de 2 henrios, ¿sí? Esta es una constante que se les va a dar de dato siempre. Mientras que debemos encontrar nosotros el capacitor. Si esta resistencia no está conectada a nada o se comporta como un circuito abierto al estar conectada en serie con un capacitor, entonces esta resistencia se va a eliminar, ¿sí? Es como si estuviera conectado simplemente un pedazo de cable aquí y acá, ¿sí? Recuerden, la resistencia no tendría ningún efecto, ¿sí? Entonces, la resistencia como tal no habrá. Listo. Aquí les he vuelto a dibujar el circuito con estas condiciones. Resistencia e inductor, pero conectada simplemente en vertical. Ahora, nosotros debemos de encontrar la energía en el capacitor. Utilizamos 1/2 de la capacitancia por el voltaje del capacitor al cuadrado. Entonces, si esta resistencia de aquí queda anulada, entonces simplemente tendríamos que el capacitor va a estar conectado en paralelo a esta resistencia, miren. Entonces, elimino esto y este cable es como si estuviera conectado aquí y este cable acá. Entonces, miren,
lo que nosotros debemos hacer es encontrar aquí el voltaje en esta resistencia de 5, ¿sí? Y precisamente eso es lo que está anotado acá. Voltaje C es el voltaje en la resistencia de 5. Recordando que el capacitancia es de 1 faradio, ¿sí? Entonces, antes de proceder a calcular, vamos a ver qué es lo que necesitamos. Listo. Miren, primero nosotros vamos a analizar. Tenemos aquí una corriente total. Y esta corriente total, como ya queda sin efecto esta resistencia, va a tener dos conexiones en serie. Entonces esta corriente va a circular por todo el circuito equivalente que nosotros tenemos aquí. Ya, y si está en serie, pues simplemente aplicamos la ecuación de la resistencia cuando están conectadas en serie 2. Resistencia total para este circuito va a ser 1 más 5. 1 más 5 igual a 6 ohmios. Esa es la resistencia total que nosotros vamos a tener, ¿sí? Entonces marquémosle que este sea nuestra resistencia total. Ahora, si ya tengo la resistencia total, tengo el voltaje total, pues fácilmente puedo calcular la corriente total, que es igual a voltaje sobre resistencia total, ¿sí? Entonces tendríamos nosotros aquí una corriente total de 2 amperios, ¿sí? ¿Y qué les dije hace un momento? Esta corriente total es la misma que va a circular por la resistencia de 1 ohmio y la resistencia de 5 ohmios. Entonces eso es lo que yo anoté aquí en este lado de la solución del ejercicio. De aquí voy a separar que la corriente total y la corriente de 5 ohmios son iguales, ¿sí? 2 amperios. ¿Por qué es eso? Por lo que nosotros analizamos en un principio, ¿sí? Entonces, atentos con eso, chicos. Ahora, si yo tengo corriente de 5 ohmios, puedo calcular el voltaje de 5 ohmios simplemente aplicando la ecuación de voltaje parcial para este caso. Voltaje de 5 es igual a la corriente de 5 ohmios por la resistencia de 5 ohmios. O sea, 2 por 5 igual a 10 voltios, ¿sí? Y con eso yo puedo proceder a calcular tanto con la corriente, puedo proceder a calcular la energía del inductor, miren, y con el voltaje que acabo de calcular, puedo calcular el voltaje, la energía en el capacitor, ¿sí? Para ambos casos. Entonces, procedemos ahora sí a aplicar la ecuación de cálculo. Miren, energía en el inductor es igual a 1 medio de L y L al cuadrado, o sea, 1 medio de 2 por 2 al cuadrado. Recuerden, estamos aplicando la ecuación de acá, ¿sí? Simplemente para este caso se me elimina el 2 con el 2 y me quedaría 2 al cuadrado, que es igual a 4. Entonces, lo importante aquí, que la energía en el inductor es de 4 ohmios, de 4 joules, perdón. ¿Sí? Energía de 4 joules. Ahora, vamos a calcular la energía en el capacitor utilizando la ecuación 1 medio F por voltaje en el capacitor al cuadrado. Miren, la que está aquí, o sea, la que estoy subrayando en este momento. Lo estoy indicando aquí, ¿sí? Entonces, 1 medio por 1 faradio, que es lo que tengo acá, por 10 voltios al cuadrado, ¿sí? Entonces sería 10 al cuadrado, 100, dividido para 2, 50. Entonces con eso puedo proceder a calcular esa energía y me da un valor de 50 joules, ¿sí, chicos? Entonces lo importante, 50 joules. Y así yo ya he calculado, ya es parte de nuestra solución, el encontrar la energía de los elementos reactivos en corriente continua, ¿sí? Les recuerdo, capacitor, circuito abierto, inductor, circuito cerrado. Si está abierto se elimina esta resistencia y es como si estuviera conectado directamente el cable en paralelo a esta resistencia de acá. Listo, chicos, eso sería todo para este ejercicio.